Hola a todos, mi nombre es Tracy Montoya Sandí y soy facilitadora en el Ministerio de Panorama Histórico de la Biblia, un estudio integral y cronológico de Claudia Jape de Gómez. Seré su guía en el repaso de la línea de tiempo ilustrada de los 6 cursos de Panorama Histórico de la Biblia. Esta parte del curso es sumamente importante porque nos ayuda a recordar las principales historias de la Biblia. Así que acompáñenme en este repaso. Busca en su línea de tiempo y ubica la página 6, el dibujo 1 y 2. Génesis es el libro de los orígenes y nos indica que Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, y los creó en inocencia y excelencia y los puso en el huerto del Edén. Pero tristemente, luego fueron expulsados del huerto. Cuando estaban allí, ellos tuvieron íntima comunión con Dios diariamente, pero fueron tentados, pecaron y el pecado produjo la separación de Dios. Entonces, después de pecar, se ocultaron de Dios tratando de cubrir su pecado con una vestimenta humana, hojas de higuera, y Dios derramó sangre y les dio una vestimenta divina, los cubrió con piel de animal. También Dios declaró maldiciones, maldijo a la serpiente. La mujer tendría más dolores en el parto y su deseo sería para con su marido. La tierra quedó maldecida, produciría espinos y carpos, y con el sudor de su frente tendrán que obtener el alimento para comer. Pero Dios también en su gracia les dio una promesa de bendición en Génesis 3:15. Dibujo 3. Época antediluviana y diluvio. Eva dio a luz a Caín, el cual se dedicó a cultivar la tierra, y luego dio a luz a su hermano Abel, el cual era pastor de ovejas. Un día ambos fueron a dar ofrenda al Señor. Caín dio del fruto de la tierra, y Abel dio de las primeras crías de sus ovejas, del más gordo de ellas. Y el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. Entonces esto molestó a Caín y su semblante decayó. El Señor le preguntó: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, andarías con la frente en alto, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta, mas tú puedes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y allí mató a Abel. Cuando el Señor le preguntó por su hermano, él respondió: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces Dios lo expulsó y lo maldijo. La tierra ya no le daría buenas cosechas y sería un extranjero errante. Ante esto, Caín le dijo a Dios que era demasiado el castigo y que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Entonces el Señor lo dijo que castigaría 7 veces a quien lo matara y le puso una marca como advertencia ante cualquiera que quisiera matarlo. Dibujo 4. Los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y también se multiplicó la maldad. Los hijos de Dios tomaron para sí mismos las hijas hermosas de los hombres. Dibujo 5. Dios vio la magnitud de la maldad en la tierra y que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió el corazón. Entonces decidió borrar de la faz de la tierra todo ser viviente, pero encontró justo a Noé y le dio indicaciones para que construyera una gran arca de 3 pisos. Podía ingresar en ella su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Además, debía meter en el arca una pareja de cada especie animal, macho y hembra, y 7 parejas de cada animal que el Señor aprobó para comer y para sacrificio. Noé tenía 600 años cuando el diluvio llegó a la tierra. Llovió por 40 días y 40 noches. Dios borró de la tierra a todo ser vivo. 5 meses después, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Época postdiluviana, dibujo 6. Cuando Noé tenía 601 años, las aguas se habían secado casi por completo
Entonces salieron del arca. Noé construyó un altar para sacrificios de animales. Esto fue un olor grato para el Señor. Y dijo Dios que no volvería a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque todos ellos se inclinen al mal. Hizo un pacto con Noé y todos los animales. Nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra y puso como señal el arco iris. Noé vivió 950 años y murió. A Sem, Cam y Jafet les nacieron muchos hijos después del diluvio. Dibujo 7. Los hijos de Noé migraron. Jafet se dirigió a Europa. Cam fue rumbo a Canaán y África, y Sem al oriente, tomando parte de Arabia. Dibujo 8. Después del diluvio, todos los habitantes del mundo hablaban un mismo idioma. Al emigrar al oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Entonces decidieron construir una ciudad con una torre que llegara al cielo. Querían ser famosos y evitar ser dispersados por el mundo. El Señor vio que estaban unidos y nada de lo que se propusieran hacer les será imposible. Entonces los confundió con diferentes idiomas para que no se pudieran entender. Y así los dispersó por todo el mundo. La ciudad que dejaron de construir se llamó Babel, que significa confusión. Dibujo 9. La época patriarcal. Alrededor de 2000 años antes de Cristo, el Señor llamó a un hombre llamado Abraham que vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Le dijo que dejara su tierra y sus parientes y fuera a la tierra que él le mostraría. Además le prometió hacer de él una gran nación y sería una bendición para otros. Abraham partió de Harán cuando tenía 75 años. Se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones. Llegó a Siquem, donde Dios le reveló que le daría esa tierra a su descendencia, por lo que Abraham hizo un altar al Señor en ese lugar. Siguió su viaje hacia el sur e instaló su campamento entre Betel y Jai. También allí levantó un altar al Señor. Dibujo 10. La esposa de Abraham, Sara, era estéril, pero Dios había prometido a Abraham que tendría un hijo de ella. También le dijo, mira las estrellas y si puedes contarlas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac. El Señor cumplió su promesa. Dibujo 11 y 12. Isaac creció y estaba a punto de ser destetado. Entonces prepararon una gran fiesta. Pero Sara vio que Agar y su hijo Ismael se burlaban de Isaac. Entonces Sara exigió a su esposo que los echara. Él no quería porque Ismael era su hijo también. Pero Dios le dijo que le hiciera caso a su esposa, porque Isaac era el hijo del cual tendría descendientes. Y le dijo que también haría una nación de su hijo Ismael. Así que Abraham les dio comida, agua y los despidió. Anduvieron errantes por el desierto de Berseba, pero el Señor cuidó de ellos. Les dio agua y no murieron. Ismael llegó a ser un hábil arquero y se estableció en el desierto de Parán. Se casó con una mujer de Egipto y Dios estaba con él. Dibujo 13. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham y le pidió que viajara a la tierra de Moria y allí sacrificara como ofrenda quemada a su hijo único. Abraham se levantó temprano, partió de Berseba y se llevó a 2 siervos con él, además de su hijo. Después de 3 días de viaje llegaron al lugar. Le dijo a sus siervos que lo esperaran porque volverían con ellos, y siguió adelante con su hijo. Estando allí, preparó todo para el sacrificio. Pero Isaac le preguntó que dónde estaba el sacrificio, a lo que su padre respondió, el Señor proveerá.
Después de atar a su hijo sobre la leña, tomó el cuchillo, y el ángel del Señor le dijo que no hiciera daño a Isaac, porque ahora sabía que verdaderamente temía a Dios. Entonces Dios le proveyó un cordero para que tomara el lugar de Isaac. Abraham llamó el lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Vamos a pasar por alto el dibujo 14 porque aún no llegamos a ese libro. Veamos el dibujo 15. Sara murió y Abraham ya era muy anciano, e hizo que su siervo más antiguo hiciera un juramento, que no permitiría que su hijo se casara con una cananea. Entonces lo envió a Harán, a casa de su familia, para que buscara una esposa para su hijo. El siervo emprendió el viaje y llegó al pozo, a las afueras de la ciudad, y esperó que las mujeres llegaran a sacar agua. Oró al Señor y le pidió una señal, que la mujer que fuera la elegida para Isaac sea la que al pedirle agua para beber no solo le diera el agua, sino también a los camellos. Entonces llegó Rebeca, una mujer hermosa, hija de Betuel, e hizo todo como el siervo había orado. Así que éste alabó a Dios por responder su oración. Y se fueron a la casa de Betuel y le contaron todo lo que había sucedido. Ellos permitieron que Rebeca partiera a casarse con Isaac. Sus padres le dieron a su niñera, Débora, para que se fuera con ella y la acompañara. Cuando iban llegando a Hebrón, Rebeca vio a Isaac y se cubrió el rostro. Luego Isaac la llevó a la carpa de su madre. Rebeca fue un consuelo para él después de la muerte de su madre. Dibujo 16. Isaac se casó con Rebeca a los 40 años. Ella era estéril. Entonces su esposo oró por ella y el Señor les contestó su oración y quedó embarazada de mellizos. Pero los niños luchaban en su vientre. Entonces Rebeca consultó al Señor y éste le reveló que en su vientre habían dos naciones rivales, pero que el mayor serviría al menor. Llegó el momento del parto y nació un niño velludo y pelirrojo que fue Esaú, que significa velludo. Y luego salió otro bebé agarrado del talón de Esaú y le llamaron Jacob, que significa suplantador o engañador. Estos bebés crecieron y Esaú se convirtió en un gran cazador y Jacob era de un temperamento tranquilo y prefería quedarse en la tienda. Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Dibujo 17. Un día llegó Esaú agotado y hambriento. Jacob estaba cocinando un guiso rojo y le pidió a su hermano. Pero Jacob le dijo: te doy del guiso a cambio de los derechos de primogénito. Esaú dijo: tengo mucha hambre, ¿de qué me sirven los derechos de hijo mayor? Entonces Esaú hizo un juramento y cedió sus derechos de primogénito. Así mostró desprecio por los derechos de hijo mayor. Dibujo 18. Pasó el tiempo y ya Isaac era muy anciano, casi no veía. Le dijo a su hijo Esaú que no sabía cuándo iba a morir, que fuera y cazara un animal, le preparara su comida favorita, se la llevara y entonces lo bendeciría. Rebeca oyó todo y le aconsejó a su hijo Jacob engañar a su padre. Jacob temía porque decía: si se da cuenta, en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre le dijo que si eso llegara a suceder, entonces que la maldición cayera sobre ella. Rebeca fue, cocinó la comida que le gustaba a Isaac, le puso a Jacob la ropa de Esaú y le colocó unas pieles en los brazos. Cuando Jacob se presentó delante de su padre, Isaac sí pensó que la voz era de Jacob, pero sintió las manos y le pareció que eran las de Esaú. Entonces así Jacob logró engañarlo y le dio la bendición.
Cuando llegó Esaú, su padre le dijo que ya había dado la bendición y que Jacob lo había engañado. Así que Esaú lloró amargamente y le pidió a su padre una bendición. Pero Isaac le dijo, ya he puesto a Jacob como tu amo, y la bendición quedará en pie. Dibujo 19. Esaú odió a Jacob y planeó matarlo. Entonces, cuando Rebeca se enteró, le pidió a Jacob que viajara a la tierra de su familia y se quedara allí hasta que a Esaú se le calmara. También su padre Isaac le dijo que no se casara con una cananea, sino que se casara con una de las hijas de Labán, su tío. Jacob salió de Beerseba hacia Harán. Pasó por la ciudad llamada Luz. Era ya de noche, y se puso a dormir colocando una piedra para reposar su cabeza. Entonces soñó con una escalera que se extendía al cielo y ángeles subían y bajaban. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, el Dios de Abraham e Isaac, y confirmó el pacto con él. Le daría esa tierra a él y a su descendencia. Entonces Jacob colocó la piedra como una columna conmemorativa y la ungió. Llamó al lugar Betel, que significa la casa de Dios. Dibujo 20. Jacob llegó a Padán Aram o Harán y vio un pozo. Preguntó a los pastores que estaban allí si conocían a un hombre llamado Labán. Los pastores les dijeron que sí, y le indicaron que ahí venía su hija Raquel con los rebaños. Entonces Jacob besó a Raquel y le explicó todo. Y fueron donde su padre. Labán recibió a Jacob en su casa y le dijo que no debía trabajar para él sin un salario. Entonces, como Jacob se enamoró de Raquel, que era muy hermosa, le propuso trabajar 7 años por ella, para que se la entregara como esposa. Labán estuvo de acuerdo. Jacob amaba tanto a Raquel que le pareció poco tiempo la espera porque ella fuera su esposa. Cuando llegó la boda, Labán lo engañó. Como estaba oscuro, metió en su tienda a Lea, la hija mayor. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta que era Lea y no Raquel, y le reclamó a su suegro lo que había hecho. Pero éste le explicó que la costumbre era casar a la hija mayor primero. Así que le propuso que al terminar la semana de boda le daría a Raquel si trabajaba luego 7 años más. Jacob aceptó. Jacob amaba más a Raquel que a Lea. El Señor, al ver que Lea no era amada, le dio muchos hijos. Y Raquel era estéril, y por esto sintió celos de su hermana. Luego el Señor contestó las oraciones de Raquel y ella quedó embarazada. Le puso por nombre José al niño, porque ella dijo, el Señor me añada otro hijo. Dibujo 21. Jacob vivió 20 años en Harán y un día decidió dejar el lugar. Habló con sus esposas y les explicó el mal trato que había recibido de Labán, ya que lo había explotado y hasta 10 veces le había cambiado el salario. Ellas decidieron irse con su esposo. Labán, cuando se dio cuenta de que habían huido, decide perseguir a Jacob, pero Dios le advirtió en un sueño que lo dejara en paz. Cuando alcanzó a Jacob en Galaad, le preguntó a Jacob por qué se había ido así en secreto, por qué no había dejado que se despidiera de sus hijas y nietos y además se había llevado sus ídolos. Jacob le dijo que tuvo miedo que le quitara a sus hijas y que en cuanto a los ídolos que muriera el que los tuviera. Entonces Labán comenzó a revisar en las carpas. No encontraba nada. Cuando llegó a la carpa de Raquel, ella se disculpó porque no se levantó en presencia de su padre, ya que estaba con el periodo, y se quedó sentada en la montura de su camello. Pero resulta ser que los ídolos los tenía escondidos debajo de la montura. Como Jacob
vio que lo que dijo Labán no era cierto porque no encontró nada, entonces se enojó mucho. Entonces Labán le propuso hacer un pacto. Hicieron un montículo de piedras y se acordaron que ninguno de los dos cruzaría ese límite para hacerse daño. Así, a la mañana siguiente, Labán se despidió y regresó a su casa. Dibujo 22. El campamento de Jacob estaba cerca del río Jaboc. Una noche se quedó solo en el campamento y entonces llegó un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Jacob no quería soltarlo hasta que lo bendijera. Entonces el hombre le dislocó la cadera y le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Y bendijo a Jacob. Entonces Jacob llamó al lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y no he muerto. Dibujo 23. Jacob dejó Peniel y vio que Esaú se acercaba con sus 400 hombres. Entonces Jacob organizó a su familia en grupos, dejando a Raquel y a sus hijos al final. Jacob se acercó a su hermano y se inclinó 7 veces delante de él. Entonces Esaú lo abrazó y lo besó. Ambos lloraron. Jacob le presentó a su familia y Esaú quería que lo acompañaran. Pero Jacob le dijo que se adelantara en el camino y lo encontrarían en Seir. Pero Jacob se fue a vivir a Sucot. Dibujo 24. Jacob se estableció en Canaán. José tenía 17 años y Jacob lo amaba más que sus hermanos, porque le había nacido en la vejez. Un día le dio un regalo especial, una túnica. Además, José le contaba a su padre de las fechorías que hacían sus hermanos, y estos lo odiaban. Una noche tuvo un sueño. Estaban en el campo atando gavillas, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la gavilla de José. Esto lo contó a sus hermanos y lo odiaron más. Al poco tiempo tuvo otro sueño. Los astros del cielo se inclinaban ante él. Esta vez le contó el sueño también a su papá. Y le dijo, ¿acaso tus hermanos, tu madre y yo nos inclinaremos ante ti? Sin embargo, su padre meditaba al respecto. Dibujo 25. Los hermanos de José fueron a apacentar el rebaño a Siquem. Como tardaba mucho tiempo, Jacob envió a su hijo José para que le trajera noticias de ellos. Cuando José llegó, unos hombres del lugar le informaron que sus hermanos se habían ido a Dotán. Entonces José fue al lugar. Cuando sus hermanos lo vieron, comenzaron a decir, allá viene el soñador, y planearon matarlo. Pero cuando Rubén escuchó el plan, propuso, tirémoslo en la cisterna, así morirá sin ponerle una mano encima. Rubén consideraba luego sacarlo y llevarlo con su padre. Entonces vieron que venía una caravana de mercaderes madianitas o ismaelitas. Entonces Judá propuso que en lugar de matarlo, lo vendieran por 20 monedas de plata. Y todos estuvieron de acuerdo. Así que los mercaderes llevaron a José a Egipto. Los hermanos tomaron la túnica y le pusieron sangre de un cabrito y la enviaron a su padre con el mensaje de que la habían encontrado. Entonces Jacob pensó que seguro un animal se había comido a José, así que hizo duelo por su hijo mucho tiempo y la familia lo intentó consolar, pero él no quiso ser consolado. En Egipto, José fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. El Señor estaba con José y lo prosperó en casa de Potifar. Llegó a ser el mayordomo de su casa.
José era muy hermoso y la esposa de Potifar comenzó a tener deseos sexuales hacia él. Día a día lo acosaba y le decía, ven, acuéstate conmigo. Pero José le respondía que Potifar había confiado en él y además, ¿cómo iba a cometer ese pecado contra Dios? Entonces, un día José llegó a trabajar y no había nadie en la casa. Y la mujer de Potifar aprovechó y lo tomó del manto y le ordenó, acuéstate conmigo. Y José lo que hizo fue salir corriendo dejando el manto allí. Entonces la mujer acusó falsamente a José de que había tratado de aprovecharse de ella. Potifar se enfureció y enviaron a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero el Señor estaba con José y pusieron a José como encargado de los presos. El jefe de los coperos y panaderos fueron encarcelados y una noche tuvieron un sueño. Al otro día José los vio preocupados y les preguntó qué les pasaba. Y ellos le contaron que habían tenido un sueño, pero nadie les había podido decir el significado. Entonces José les dijo, la interpretación de sueños es de Dios. Cuéntenme. Entonces el copero le contó que vio una vid con 3 ramas. Tenían uvas maduras. Las exprimió en la copa y la puso en mano del faraón. José le respondió que en 3 días sería restituido en su puesto y le pidió que por favor se acordara de él y le hablara a Faraón. Entonces, como el panadero vio que la interpretación fue positiva, también contó su sueño. Él vio 3 canastas con todo tipo de panes en ella, pero llegaron unas aves y se comieron los panes. Entonces José le dijo que en 3 días iba a morir y que las aves comerían su carne. Y 3 días después, en el cumpleaños del faraón, los llamaron y se cumplió lo que José les había dicho acerca de sus sueños. Pero el copero se olvidó de José. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños. Primero soñó que 7 vacas gordas salían del Nilo y luego 7 vacas flacas que se comían a las gordas. Volvió a dormir y soñó que 7 espigas hermosas en un tallo eran devoradas por 7 espigas marchitas. Nadie en el palacio pudo darle el significado. Entonces el copero del rey se acordó de José y le dijo que había un hebreo en la cárcel que le había interpretado un sueño y se había cumplido la interpretación. Entonces mandaron a llamar a José y el faraón le dijo que le habían contado que él interpretaba los sueños. Pero José respondió que no estaba en él, sino que Dios era el que daba la interpretación. Así fue como el faraón le contó los sueños a José y José le explicó que el significado de sus sueños era que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Le aconsejó elegir a una persona que se encargara de recolectar el alimento durante la época de abundancia y que lo administrara durante la escasez. Así que el faraón eligió a José porque Dios le había dado la interpretación de los sueños. Entonces Faraón nombró a José gobernador del pueblo después de él. Fue el que tenía más poder y le cambió el nombre a Sefanat Panea. Lo vistió de lino y le dio un anillo que se quitó de su mano. Dibujo 26. Pasaron los 7 años de abundancia y llegó la hambruna. Entonces Jacob envió a sus hijos a comprar grano en Egipto. Cuando llegaron, José inmediatamente los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Entonces José los acusó de ser espías. Ellos lo negaron todo, incluso le hablaron de su padre Jacob y su hermano menor Benjamín. Entonces José les dijo que probaran lo que decían,
que marcharan a su casa con alimento, pero que debían volver con su hermano menor Benjamín. Entonces así lo hicieron y dejaron a Simeón encerrado como garantía. Los hermanos de Jacob pensaban que todo lo que les estaba sucediendo era por lo que le habían hecho a José. Entonces partieron a su casa y le contaron a su padre todo lo sucedido. A Jacob le dolió el corazón porque había perdido a José. Ahora Simeón estaba encerrado en Egipto y querían llevarse a Benjamín. Cuando se acabó el grano, Jacob tuvo que enviar de nuevo a sus hijos a comprar a Egipto, pero no quería dejar ir a su hijo Benjamín. Entonces Judá se responsabilizó por su vida. Emprendieron el viaje y al llegar José los invitó a su palacio a un banquete. A todos los sentaron por orden de sus edades. Y José se sentó en una mesa aparte y hablaba a través de un intérprete. Entonces José les preguntó por su padre y miró a Benjamín. Al verlo lo bendijo y tuvo que salir rápido de la habitación a llorar. Cuando volvió a entrar a la habitación sirvieron la comida y a Benjamín le daban 5 veces más. Cuando llegó la hora de partir, José quiso probarlos y ordenó colocar su copa en el costal del grano de Benjamín. Luego mandó a su sirviente a apresarlos y decía: ¿por qué le han robado la copa a mi amo? Ellos lo negaron y dijeron: si encuentran esa copa, que muera el que la tenga. Y la encontraron en el costal de Benjamín. Sus hermanos se desesperaron y le dijeron a José que Dios los estaba castigando por sus pecados. Así que ellos le indicaron a José que todos iban a ser sus esclavos. Pero José les decía: solo el que robó la copa se queda como esclavo. Entonces Judá habló con José y le contó cómo su padre había perdido un hijo y habría sufrido mucho, y que si llegaba a perder a Benjamín, lo mandarían a la tumba, que él se quedaba en lugar de Benjamín. José no pudo contenerse más y lloró desconsoladamente. Le reveló a ellos que él era José y les dijo: no se inquieten por haberme vendido, porque fue Dios que me envió a este lugar para salvarles la vida. Dibujo 27. Entonces José mandó a traer a su familia y Faraón les dio permiso de vivir en Gosén. José llegó al lugar y al ver a su padre lo abrazó y lloró. Jacob le dijo que ahora podía morir porque había visto de nuevo el rostro de José. Jacob tenía 130 años y vivió 17 años más. Dio una bendición a sus hijos y murió. Fue embalsamado y enterrado en Hebrón, en la cueva de Macpela. Dibujo 28 y 29. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, llegó un faraón que no conoció a José ni sus hechos. El pueblo hebreo comenzó a multiplicarse y los egipcios tuvieron miedo de que se rebelaran. Así que los esclavizaron y les pusieron trabajos forzados. Pero los hebreos seguían multiplicándose. Entonces Faraón dio órdenes a 2 parteras para que mataran a los niños varones que nacieran. Pero ellas eran temerosas de Dios y no lo obedecieron. El faraón dio una segunda orden: tiren al río Nilo a todo nacido varón. Entonces una mujer llamada Jocabet escondió a su bebé durante 3 meses porque era muy hermoso. Cuando no pudo esconderlo más, lo colocó en una canasta de papiro y lo puso en el Nilo. La hermana del niño lo siguió a ver qué pasaba con él. Una princesa egipcia bajó a bañarse al río y encontró al niño. Entonces la niña le ofreció buscarle una nodriza. Así llegó Moisés a ser amamantado por su propia madre. Cuando le devolvieron al niño, la princesa lo adoptó y lo llamó Moisés. Dibujo 30.
Moisés creció y un día visitó a los hebreos. Vio cómo un egipcio maltrataba a uno de ellos y lo mató y escondió el cuerpo. Pero el faraón se enteró y trató de matar a Moisés, el cual tuvo que huir a Madián. Allí conoció a Jetro, el sacerdote del lugar, y se casó con una de sus 7 hijas, llamada Séfora, y también tuvo 2 hijos con ella, Gersón y Eliezer. Un día Moisés salió a apacentar el rebaño de su suegro y llegó hasta el Sinaí. El ángel del Señor se le apareció en una zarza ardiente. Moisés, al ver que la zarza no se consumía, sintió curiosidad y se acercó. Entonces el Señor le dijo que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que había escuchado el clamor de su pueblo y la opresión que vivían en Egipto, que lo enviaba a él a liberarlos. Moisés dio muchas excusas para no ir, pero el Señor derribó cada una de ellas. Al final Dios le dio un ayudante, su hermano Aarón. El Señor hablaría a Moisés y Aarón sería el vocero al pueblo. Dios les dijo que sí estaría con ellos y les enseñaría qué decir. Dibujo 31. Moisés llegó a Egipto y fue a hablar con el faraón para que dejara al pueblo libre. Pero el faraón endureció su corazón y no quiso dejar libre al pueblo. Entonces el Señor envió plagas: sangre, ranas, piojos o mosquitos, moscas o tábanos, peste del ganado, las úlceras, granizo, langostas, 3 días de tinieblas y la muerte de los primogénitos. Dibujo 32 y 33. En la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios le mandó a su pueblo a celebrar la Pascua. Debían comer cordero rostizado, hierbas amargas y pan sin levadura. También debían colocar sangre de cordero en los dinteles de las puertas, para que la muerte no pasara sobre sus primogénitos. Entonces murieron todos los primogénitos egipcios, pero no murieron los primogénitos hebreos. Y el faraón los dejó ir. Dios le dio gracia a los hebreos delante de los egipcios, y éstos les dieron mucho de sus riquezas. Después de dejarlos ir, el faraón se arrepintió y decidió perseguirlos. Los alcanzó en un lugar llamado Pi-Hahirot. Entonces Moisés clamó al Señor, y Dios le dijo: extiende tu vara sobre el mar, divide las aguas para que puedan pasar en seco. El ángel de Dios que iba al frente del pueblo se trasladó atrás del campamento, y la columna de nube que los acompañaba también. Y al atardecer, la nube se convirtió en fuego. Y Moisés extendió la vara, y el Señor envió un fuerte viento que sopló durante toda la noche y dividió las aguas. Todo el pueblo de Dios pasó en seco. Llegando al amanecer, los egipcios también los siguieron, y Dios atascó las ruedas de sus carros. De nuevo Moisés extendió la vara sobre las aguas, y éstas cubrieron a los egipcios y sus carros. La época legal, dibujo 34. En el monte Sinaí, el Señor le da a su pueblo los 10 mandamientos. Dios primero y único. Ningún ídolo. El nombre de Dios es especial. Séptimo día, santo descanso. Honra a tus padres. No matarás. Esposo o esposa solamente. No hurtarás. No darás falso testimonio. Y el último, satisfecho con lo que Dios te da. Además le dio 7 festividades: sábado, Pascua y panes sin levaduras, primicias, Pentecostés, trompetas, perdón y tabernáculos. También les dio el manual a los levitas, con indicaciones sobre cómo llevar a cabo los sacrificios y cómo el pueblo debía acercarse a adorar a Dios. De igual forma, en el monte Sinaí,
les dio las instrucciones para construir el tabernáculo. Estaba compuesto por el atrio, el altar del holocausto, el lavacro, el lugar santo donde estaba la mesa de los panes, el candelero y el altar del incienso, y el lugar santísimo, en donde se encontraba el arca del testimonio. Época de la anteconquista. Dibujo 36. Viajaron desde el monte Sinaí a Cades Barnea, donde establecieron el campamento, y decidieron enviar a un grupo de 12 espías para que inspeccionaran la tierra a conquistar. Debían observar si la tierra era buena o mala, si habían ciudades amuralladas, y además debían traer alguna muestra de las cosechas de esa tierra. Los hombres exploraron 40 días, y al regresar, 10 de los espías confirmaron que la tierra era rica, una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero también dieron un informe negativo y exagerado acerca de sus habitantes y de sus ciudades amuralladas. De esta manera asustaron a toda la comunidad, hasta el punto que se preguntaron por qué el Señor los había llevado a esa tierra solo para morir en batalla. Los únicos que animaron al pueblo fueron Josué y Caleb. Ellos les dijeron que no temieran porque el Señor estaba con ellos y los llevaría a salvo a la tierra. Pero aún así el pueblo se rebeló contra Dios. Entonces el Señor quiso destruirlos, pero Moisés intercedió recordándole su carácter amoroso, perdonador y justo. Así que el Señor los perdonó, pero castigó a esa generación. Todos ellos iban a morir en el desierto, y solamente sus hijos entrarían a la tierra prometida. Dibujo 37. Después de los 40 años en el desierto, Dios guía a su pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Acamparon al oriente del río Jordán y vencieron al rey Sehón de Hesbón y al rey Og de Basán y ocuparon su territorio. Entonces el rey Balac de Moab sintió temor y junto con los ancianos de Madián enviaron a ciertos funcionarios a buscar a un hombre llamado Balaam para que maldijera a Israel. Este hombre era un adivino y tenía la fama de que todo lo que bendecía era bendito y todo lo que maldecía era maldito. Él vivía en Petor, cerca del río Éufrates, y los funcionarios llevaron con ellos dinero para pagar el servicio de Balaam. Cuando los funcionarios llegaron, Balaam los invitó a pasar la noche y en la mañana les indicaría qué decía el Señor. Pero el Señor no dejó ir a Balaam con estos funcionarios. Entonces ellos se devolvieron y dieron el mensaje al rey Balac, quien decidió enviar a otros emisarios más distinguidos con el mensaje reiterando que le pagaría muy bien si maldecía al pueblo. Pero Balaam le indicó que no podía ir en contra de la voluntad de Dios, pero que se quedaran a ver si el Señor tenía algo más que decir al respecto. Dios le respondió que podía ir, pero que haría solo lo que él le indicara. Al otro día emprendió Balaam el viaje en su asna, pero el Señor se enojó con él porque iba con los funcionarios. Y el ángel del Señor con una espada desenvainada se le atravesó en el camino para no dejarlo pasar. La burra pudo ver el ángel del Señor y se apartó hacia un campo y Balaam le pegó. Luego se puso una parte estrecha del camino entre las paredes de un viñedo y de nuevo, cuando vio el ángel del Señor, se hizo a un lado aplastando el pie de Balaam y éste le volvió a pegar. Entonces el ángel se puso en la parte más estrecha para que no pudieran pasar y la burra se echó. Entonces Balaam le volvió a pegar y Dios le permitió a la burra hablar y le dijo: ¿Qué he hecho para que me pegues? Balaam le respondió: me has dejado en ridículo. Si tuviera una espada te mataría.
Y la burra le respondió, pero ¿cuándo te he hecho algo así? Así que Balaam admitió que esto no había pasado antes, y entonces Dios le abrió los ojos y él pudo ver al ángel del Señor. Y Dios defendió al asna, indicándole a Balaam que por qué le pegaba. Y Dios le dijo que le impedía el paso porque con terquedad él se le oponía. Y que gracias a la burra fue que no lo mató, porque el Señor estaba dispuesto a matarlo. Entonces Balaam confesó, he pecado, y dijo, volveré a mi casa si es que tú te opones. Pero el Señor le volvió a decir, ve con esos hombres, pero solo harás lo que yo diga. Entonces ellos llegaron a una ciudad en el río Arnón, y Balac lo llevó para que maldijera al pueblo, pero Balaam le dijo que solo diría lo que Dios le indicara. Entonces, Balac lo llevó a varios montes donde se veía parte del campamento de Israel para que los maldijera. Primero lo llevó a Bamot Baal y luego al monte Pisgah, pero Balaam, en lugar de maldecirlos, siempre los bendecía. Por último, lo llevó a Bet-peor, donde se veía todo el campamento de Israel. Y esta vez no usando adivinación, sino que el Espíritu de Dios vino a él, dio los últimos mensajes profetizando que vendría un futuro rey que conquistaría a Moab y a Edom. Al final, Balaam muere a manos de los israelitas cuando estos atacaron a Madián por orden del Señor, ya que las mujeres madianitas sedujeron a los israelitas y los llevaron a la idolatría por consejo de Balaam. Dibujo 38. Estando en el campamento de Cades Barnea, el pueblo se rebela y comienza a quejarse porque no hay agua. Entonces Moisés y Aarón fueron a la entrada del tabernáculo, y el Señor habló a Moisés. Le indicó que tomara la vara, reuniera a la congregación y hablara a la roca, y ésta les daría agua. Y así lo hicieron. Pero Moisés además sermoneó al pueblo. Les dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual todos bebieron. Y el Señor le indicó a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Hasta aquí llegamos con la línea de tiempo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.